Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bad Habit, a este podcast semanal. Estamos otra vez con Richie, con José David, con Colorado, como le conocen por acá. Y hoy tenemos un invitado especial, un amigo, Richie, un pana, como le decimos acá, que viene a hablar de migración, especialmente del país donde por lo general muchas más personas migran porque es la tierra de las oportunidades y de la democracia y de todo eso. Y bueno, aquí te vamos a hablar un poco de eso, pero nos vamos a enfocar también precisamente en DACA, que el nombre oficial es Deferred Action for Childhood Arrival, que en español sería algo así como acción, no sé si Ricky lo puede traducir mejor que yo, acción diferida Diferida, para los llegados de infancia, algo así. sí, exacto. Ajá. Eso mismo. Y bueno, Alan, primero bienvenido y por favor preséntate a nuestra audiencia para que nos digas cómo es que, o sea, vamos a más adelante a explicar todo lo que es DACA, todo lo que es la cuestión de los Dreamers y todo eso, pero primero por favor preséntate con nuestra audiencia. Claro, muchas gracias por tenerme aquí e invitarme. Mi nombre es Alan, tengo 27 años, crecí en los Estados Unidos, específicamente en Indianápolis, Indiana. Llegué a este país cuando tenía 4 años, en el 98. Nací en Guadalajara, Jalisco, México. Y ahorita estoy viviendo en el estado de Hawái, en Estados Unidos, y conozco a Ricky porque los dos hicimos un programa de estudios en Wisconsin. Y yo tengo DACA. Muchas gracias por esta introducción. Sí, como dijo Alan, nos conocemos de la universidad y tenerle aquí es un invitado muy especial, súper valioso, no solo porque obviamente él ha vivido la experiencia de lo que es estar en DACA, tener ese estatus aquí en Estados Unidos, pero también porque estudió ciencias políticas y conoce acerca del tema desde diferentes perspectivas. Así que para empezar, Alan, no sé si es que nos puedes dar, tal vez, el Emilio introdujo este término, pero tal vez después de explicar a nuestros oyentes de manera más concreta qué significa estar en DACA o tener el estatus de DACA aquí en Estados Unidos. Sí, claro. Antes de empezar, me quiero disculpar de antemano si mezclo inglés o traigo palabras en inglés. Estoy acostumbrado a hablar de estos temas más en inglés, entonces Ricky o quien sea si me puede ayudar si se me pierde la palabra en español para su audiencia, pero gracias. Sí, tú Ah, tranquilo, si necesitas ayuda aquí traducimos. Y gracias. el español en el Ecuador no es que sea el más propio así, o sea, igual tenemos la barra bien baja acerca de eso, así que tú no te preocupes. Ok, va. Bueno, como dijo Emilio, DACA en español es acción diferida para los llegados en la infancia o Deferred Action for Childhood Arrivals en inglés. Y DACA es básicamente una política que protege a ciertos jóvenes. Algunos usan la palabra que fueron traídos. Yo opto por usar que llegaron a los Estados Unidos de niños sin autorización. DACA no otorga ningún estatus oficial o camino a la ciudadanía. Es más como una política que nos deja en limbo, que no somos ni indocumentados ni ciudadanos o residentes. Pero DACA nos da la oportunidad de tener un permiso de trabajo por 2 años. Entonces tenemos que renovar y pagar cada 2 años y ser aceptados. ah, y nos da un número de seguro social que es muy importante aquí. No sé si están familiarizados con eso, puedo explicar o quizás Ricky puede explicar, pero eso nos da acceso a poder trabajar, um, a tener una licencia para conducir, a poder volar en avión por Estados Unidos. Y también con DACA nos da acceso a poder viajar al extranjero si tenemos una circunstancia especial, sea una emergencia familiar o por términos de estudios. Y puedo hablar de los requisitos para aplicar, si gustan, si creen que es
Sí, sí, claro, valioso. dale. Lo que iba a decir, ese es el número de seguridad social que tú mencionabas, es equivalente a lo que sería el número de cédula, más o menos, en Ecuador, que se necesita para hacer todo tipo de trámites. Entonces, en Estados Unidos, para trabajar legalmente, tener un Social Security Number es un requisito básico. Entonces, ustedes, gente que está en DACA, aunque sea, tiene ciertos parámetros para que puedan vivir en Estados Unidos, aunque no les consideren ni siquiera residentes permanentes. O sea, es una situación full extraña. Sí, exacto. Sí, los requisitos son un poco estrictos, por lo que puedo hablar las razones por las que yo creo, pero los requisitos son haber entrado a los Estados Unidos sin estatus legal antes de cumplir 16 años. Entonces no es algo que no quieren adultos, que es algo para jóvenes, porque los jóvenes son vistos como inocentes o sin culpa de haber inmigrado a los Estados Unidos. Haber vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 y no haber tenido estatus legal el 15 de junio del 2007. Y tengo conocidos que desafortunadamente quizás para ellos fue el 16 de junio y no pueden aplicar para DACA. Entonces es una fecha muy importante. Y igual, como mencioné, esto de ser joven e inocente, haber tenido menos de 31 años el 15 de junio del 2012 y haber estado físicamente presente en los Estados Unidos ese día. Ah, y luego viene esto a igual a la inocencia o ser excepcional, haber terminado la preparatoria o la high school, un GED, que es como las personas que están trabajando o que quizás paran de ir a la preparatoria, regresan y hacen un examen y toman clases y sacan una certificación que es el equivalente a su diploma de la preparatoria. Haber sido dado de baja honorablemente del ejército o estar inscrito en la escuela y claro, no ser una amenaza a la seguridad pública o nacional, no tener felonías y puedes aplicar teniendo menos de 15 años. Entonces, pues sí, el enfoque aquí, como ya mencioné, y puedo hablar más, es este enfoque o énfasis en ser joven, ser inocente y seguir estudiando. Esas son las cosas claves aquí. Gracias por esa explicación. Sí, o sea, son muchos requerimientos y bastante complicados algunos, en especial en cuestión de todas estas fechas, los títulos que necesitas tener. O sea, prácticamente quieren que seas un ciudadano, bueno, no ciudadano modelo, pero un joven modelo, tal vez hasta cierto punto, ¿no? Que es algo o sea, no suena como mucho que pedir, pero cuando te puedes a pensar acerca de especial, si es que sí, tomamos el caso hipotético de, digamos, alguien que vino acá en contra de su voluntad, tal vez, ¿no es cierto? Muchas de estas personas no van a tener acceso a los recursos siquiera, tal vez a la escuela, digamos, que es un recurso, es un requisito en esto. Así que si podemos hablar un poco más acerca de, podría ser solo tu opinión, pero tú decías, te parecen muy estrictos estos requerimientos, así que podemos hablar de eso. Eh, Emilio, José, no sé si ustedes tienen preguntas o comentarios también. Sí, bueno, también un poco recordar a la audiencia que esta fue una acción que se tomó en el gobierno de Barack Obama, creo que fue en 2012, si no estoy mal, con Sí, los hechos claro. que dio Alan. Y para muchos libertarios probablemente fue una acción muy populista, eh, pero bueno, eso lo dejamos para que los libertarios lo debatan. Pero creo que no sé si es que sabes cuántas personas actualmente están bajo este programa de DACA y porque obviamente con tantos requisitos no es tan común. Entonces a mí me gustaría saber si es que hay una comunidad entre, como lo llaman allá en Estados Unidos, los Dreamers, y cómo se apoyan entre ustedes para poder, especialmente en una época que también vamos a tocar más adelante, que fue con Trump, que intentó eh, eliminar todo lo que es DACA. Entonces, ¿cómo es la comunidad DACA allá en Estados Unidos? Sí, muy buena pregunta. Pues
antes del 2001 no había el nombre Dreamer. Y Dreamer en español quiere decir soñador, y ese nombre lo toman porque ha habido varias legislaciones que han sido presentadas al Congreso estadounidense, esa legislación se llama DREAM Act, pero ha habido muchas versiones de esta legislación que han llegado que han pasado la Cámara de Representantes, pero nunca el Senado. Y eso es diferente a DACA porque esa legislación trae, o ¿cuál es la palabra en español? Sí, pasaría, los Dreamers o los jóvenes indocumentados pueden tener acceso a un camino a la ciudadanía. Y DACA, como mencioné, es algo que no provee ningún paso o camino a la ciudadanía y es temporal. Entonces el DREAM Act sería lo que muchos le llaman como una tipo amnistía para legalizar a varios jóvenes indocumentados. No sería para toda la población. Esa es una de las críticas de lo que le llaman Dreamer Narrative, o una narrativa de Dreamer que solo es para la gente excepcional que, que ha ido a la escuela, que se ha graduado, que ha hecho sus estudios, y no es accesible para la población entera. Pero para responder a tu pregunta, Emilio, ahorita estimadamente, el estimado es que hay 800,000 personas que tienen DACA. Entonces sí ha habido un poco de mm, especialmente en la era de Trump, ha habido como diferentes secciones de lo que se llama Dreamer. Entonces hay las personas que tienen DACA, que a veces se les refiere como documented, y hay las personas que no tienen DACA, que son undocumented, que no tienen ningún estatus, que no tienen ningún acceso a esos beneficios que mencioné. Ah, y sí hay, gracias a la lucha de activistas, sí hay muchos recursos para los dos grupos. Y sí hay mucho apoyo, especialmente en las escuelas y las universidades. En la universidad donde fuimos, Ricky y yo, había un grupo de Dreamers. Y hay becas. Me gustaría hablar un poco de la historia de la historia de inmigración que tiene que ver con DACA, para tener más contexto y poder hablar más de los dilemas y de los problemas que están pasando, si está bien. Claro, adelante. Sí, pues para empezar, el sistema migratorio de Estados Unidos está basado ah, actualmente en la geopolítica estadounidense. Eso quiere decir que algunos países o algunas naciones, algunas personas tienen más derechos o más acceso a poder ser residentes o tener estatus legal. Por ejemplo, cuando hay guerras, o cuando ha visto, como en Cuba, por ejemplo, que Estados Unidos era contra el comunismo. Los cubanos tenían el beneficio de poder, si llegaban a Florida o Estados Unidos a pisar tierra estadounidense, les otorgaban estatus legal. Pero personas de Haití, por ejemplo, que al mismo tiempo estaban migrando a los Estados Unidos y hacían lo mismo, a ellos fueron deportados muchas veces. Entonces, diferentes grupos, diferentes naciones y nacionalidades tienen diferentes accesos a, a- a poder migrar y tener estatus legal. También el sistema estadounidense está basado, como ya mencioné, en la excepcionalidad, o ser una persona excepcional. Si eres doctor, o nadie puede hacer el trabajo que tú haces, am, tienes, puedes aplicar, o si eres artista o algo así, o igual con los Dreamers, como estamos viendo, son quizás gente excepcional, que ha ido a la escuela, que paga impuestos, que hace todo lo que la sociedad pide, y para ellos están luchando para que tengan acceso a estatus migratorio. Y finalmente un modelo heteronormativo de la familia y la unificación familiar. Eso quiere decir que
Quizás si yo me caso, mi esposo, mi esposa, ahorita esposo desde el 2015, que pasó el Same-Sex Marriage Act, me puede pedir y me puede hacer sponsorship para tener un camino a la ciudadanía. O igual si yo tengo un hijo aquí en Estados Unidos, cuando mi hijo o hija cumpla 21 años, ellos me pueden hacer sponsorship. Entonces esas son el sistema, las cosas claves del sistema de inmigración. Pero me gustaría también traer diferentes quizás leyes o cosas que han pasado para hablar del contexto de DACA, cómo llegamos aquí a DACA. Am, una cosa importante que fue en, 19 en 1982 hubo un court ruling, ahorita se me está yendo el nombre. En la Corte se tomó una decisión. En la O sea, Corte Suprema, gracias. sí, en la Corte Suprema decidieron Ah, un caso. Se llama Tyler versus Dome y ahí básicamente la Corte Suprema tomó la decisión que los jóvenes indocumentados tienen acceso, tienen garantía a una educación pública en los Estados Unidos. Entonces, no importa la edad que tengas, tienes o tu estatus migratorio, tienes acceso a una educación gratis pública en Estados Unidos sin que te pregunten tu estatus legal ah, y eso, pero desafortunadamente esa ley no dijo nada de higher education o de estudios universitarios. Entonces, ahorita el sistema que tenemos para acceso a la universidad está basado en cada estado o en cada universidad. Entonces, por ejemplo, en el estado donde yo crecí, en Indianápolis, los estudiantes indocumentados, aunque yo fui a la escuela desde kindergarten hasta el grado 12 o el último año de preparatoria, no tenía acceso a pagar colegiatura, ah, se le dice in-state tuition, o al mismo precio que pagarían mis amigos o mis compañeros. Entonces yo tuviera que pagar como si fuera un estudiante internacional, que es casi 3 veces más. Entonces, eso es el mismo caso en Wisconsin, pero otros estados quizás más liberales o más progresistas, como California o Illinois o hasta quizás Hawaii, si tienen acceso, si tienes DACA, y a veces si eres indocumentado a pagar lo mismo que pagan los otros estudiantes que se llaman domestic students. Am, la última amnistía aquí en el país fue bajo Reagan en el 86. Y hubo leyes que criminalizaban si contratabas a gente indocumentada, pero igual dio una amnistía y un paso a la ciudadanía para diferentes personas indocumentadas, pero desde entonces no hemos visto algo así federal, a nivel federal. Y luego ya llegando más a DACA, el DREAM Act primero fue introducido al Congreso en el 2001, no pasó. Ha sido introducidos diferentes versiones por mucho tiempo. La última vez fue en el 2010 y pensábamos que iba a pasar, todos estábamos muy emocionados, pero no pasó en el Senado. Y eso fue durante la época, la presidencia de Barack Obama. Y entonces muchos creen que esa fue una reacción del presidente para tomar acción y hacer DACA. Entonces, porque no pasó el DREAM Act en el Congreso, entonces ahora tenemos DACA para que estos jóvenes como yo tengamos acceso a diferentes beneficios. Y ahorita actualmente, de hecho, acaba de pasar otra versión del DREAM Act en la Casa de Representantes. am, y estamos esperando a ver qué pasa en el Senado, pero no sabemos qué va a pasar. Y sí, como mencionó Emilio, DACA fue, fue pasado o fue
una acción ejecutiva en el 2012 de Barack Obama, pero en el 2017 bajo Trump, eso fue, la palabra que usan en inglés es rescinded o fue terminada. Entonces, por un tiempo bajo Trump, no aplicantes nuevos que nunca habían tenido DACA en el pasado no tenían acceso a aplicar, am, y querían terminar con el programa por completo. Sí, ese es el contexto que quería traer para seguir la conversación. Hay tanto ahí, o sea, es un tema súper, súper complejo. Para dar un poco de contexto, algunas de las cosas que tú mencionaste, por ejemplo, lo de los beneficios de la universidad. Acá en Estados Unidos, si bien tienes el país que es los Estados Unidos, todos los estados que tienes dentro de eso tienen bastante autonomía. O sea, en especial si te puedes a pensar, digamos, en el contexto de Ecuador, lo que estamos hablando, Pichincha, Guayas, obviamente los gobiernos locales, provinciales, todos van a tener cierto nivel de autonomía sobre algunas decisiones, pero en este caso, el gobierno federal de Estados Unidos sobre estas cosas realmente tiene un poder bastante limitado. Alan mencionó la acción ejecutiva por parte de Obama y los presidentes sí tienen ciertas herramientas como esa para poder simplemente establecer una ley sin tener que ir por el legislativo, que es en este caso lo que tú mencionabas de la Cámara de Representantes y después del Senado. Pero muchas veces cuando hay ciertos temas como este que son controversiales, que en el Senado terminan siempre sin pasar porque necesitas una supermayoría, es complicado pasar leyes en Estados Unidos, eh, termina siendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí y allá? Y nosotros sabemos que Pichincha, Guayas, Manabí son lugares totalmente diferentes. O sea, si bien sí podrían tal vez ser diferentes estados, podrían estar en diferentes planetas, pero la gran mayoría de leyes sí aplican a través de todos de esas provincias. Acá en Estados Unidos, o sea, puede realmente variar mucho, mucho. Entonces, eso es algo, o sea, algo que ya le vuelve al tema mucho más complejo para empezar. Eh, y después, al final, lo que tú mencionaste fue los cambios que se empezaron a dar con Trump. Entonces, yo sí quiero hablar un poco más acerca de enfocarnos tal vez en los últimos, ¿qué sería? Como 6 años tal vez, más o menos, o sea, 5 o 6, dependiendo de cuándo vemos, pero ¿qué pasó durante el tiempo de Trump? O sea, durante la época que Trump fue presidente y ahora, ¿qué está pasando con Biden y la nueva administración? Entonces, hablemos un poco acerca de esos cambios. Sí, pues honestamente fue muy traumático. Sabíamos, igual yo y colegas y yo y amigos y familiares, por la retórica que usaba Trump, que iba a ser algo difícil para la comunidad de inmigrantes y comunidad indocumentada aquí en Estados Unidos. Am, y sí, como les digo, fue una experiencia traumática más que nada porque había ese peligro de que iba a perder el permiso. Am, en ese tiempo, en el 2017, estaba de hecho enseñando. Fue un año antes de aplicar al programa que hicimos Ricky y yo. En ese entonces, cuando supe la noticia, no sabía qué se iba a significar, si iba a perder el permiso ahí totalmente o si iba como les mencioné más temprano, es un permiso de 2 años, entonces no sabía si iban a dejar que se expirara el permiso mientras trabajaba o qué iba a pasar si algo más peligroso. Algunas personas pensaban que iban a usar nuestra información para deportarnos y otras cosas. Entonces no sabíamos qué iba a pasar, y pensé que sería un buen tiempo para ir a la universidad porque no tendría que trabajar, ah, y, y la universidad me aceptó y tenía una beca y todo eso. Entonces era mucho, no sabíamos qué iba a pasar. Como les mencioné, lo que pasó fue que no dejaron que aplicantes nuevos
metieran su solicitud, pero los que ya tenían DACA sí pudieron seguir teniendo sus beneficios, pero eso fue gracias a diferentes peleas en las cortes de diferentes estados, cortes federales. Um, no tengo una lista o las fechas o eso, pero eso fue casi en un resumen lo que sucedió. Al final, creo que ya cuando iba saliendo Trump en el 2020, antes de entrar a Biden, una corte federal igual llegó a la conclusión que el programa sí era constitutional, ah, Constitucional. gracias, constitucional y lo dejó intacto, pero sí, no sabíamos qué iba a pasar porque igual en el 2014 creo que Barack Obama quiso hacer lo mismo, otra versión de DACA, pero que se llama DAPA, del lugar de jóvenes, era para padres de ciudadanos estadounidenses y eso no pasó porque Cortes am, llegaron al resultado que no era constitucional. Entonces no sabíamos qué iba a suceder con DACA, pero ahorita ya con Biden está intacto, pero todavía no ha habido mucho que hablar de la inmigración. Ahorita creo que la cosa más grande fue la ida de la vicepresidenta a Centroamérica y lo que le llaman la crisis migratoria ahorita para controlar eso, pero igual DACA y los Dreamers han sido usados históricamente en el Congreso como pawns, no sé la palabra en ajedrez en español, Peones. como peones para conservadores para pedir más seguridad en la frontera, aunque como ya sabemos eso no funciona muy bien porque las personas que están viniendo están pidiendo asylum y no están cruzando am, como lo mencionan en los periódicos o en las noticias. Am, sí, no sé de qué puntos más les gustaría. A ver, yo quería preguntarte, Alan, algo que mencionaste al final que me pareció interesante y otro aspecto de esta discusión es la pregunta de quiénes tienen, eh, ¿por qué este programa ha sido tan controversial? ¿No es cierto? Obviamente, a través del espectro político, por una cantidad de razones, hay gente que está en contra de la migración. Y después hablaremos un poco más acerca de este tema brevemente en el contexto de Ecuador o tal vez en el contexto de otros países aquí en América Latina. Pero en el caso de Estados Unidos específicamente, o sea, ¿por qué ha sido esto tan controversial? Porque como tú mencionas, o sea, la gente que está aplicando este programa específicamente, por así decirlo, muchas veces han estado viviendo aquí toda su vida. Los requerimientos prácticamente significan que ese grupo va a ser personas que han estudiado, personas que probablemente no tienen, que no han cometido ningún crimen o al menos ningún crimen severo, gente que ha probablemente llegado incluso a la universidad a cierto punto. Entonces, dejando de un lado, ¿no es cierto?, los puntos demasiado ideológicos, hablamos específicamente de cuáles son los grupos políticos que en Estados Unidos han estado en contra de esto, como tú mencionaste, tal vez el Partido Conservador o los intereses conservadores en el Senado. ¿Y por qué? ¿Por qué les sirve? O sea, tú mencionaste la cuestión de que son peones, entonces podemos hablar de eso un poco más a fondo, pero también tendría tal vez esto consecuencias a nivel electoral. Eh, Existe también los intereses, como tú mencionaste, de militares, del complejo militar industrial, de seguir fortificando la frontera al sur de Estados Unidos. Y eso obviamente significa también dinero, dinero en contratos,
para el ejército y para gente que trabaja para el ejército. Entonces, tal vez tocar un poco de esos aspectos y no sé si es que tú puedes decir que alguno de esos es más importante que los otros o que tal vez todos tienen cierta cosa que contribuyen a este problema o tal vez hay algunos otros que no hemos mencionado. Sí, pues de hecho la opinión pública, de lo que yo tengo entendido, es que de los dos partidos, gente de los dos partidos políticos como ah, los votantes, apoyan un programa como DACA y apoyan también acceso a la ciudadanía para esos jóvenes excepcionales, porque la retórica ha sido que estos jóvenes son excepcionales, que se los merecen, que han sido traídos a este país sin su culpa, que son inocentes, que son sus padres los que han hecho esa decisión, que son estadounidenses. Pero el problema muchas veces es que, ah, como lo que mencioné de DAPA, am, el temor es que quieran agregar más o que quieran legalizar el estatus de quizás personas que sí, quizás cruzaron la frontera sin autorización o que se quedaron después de que se expiraron sus visas, y darles perdón, se me va la palabra, un reward, ah, Recompensa. una recompensa a aquellos que hicieron cosas ilegales. Es el punto que muchas personas toman. Pero sí, como mencioné, la opinión pública es que estos jóvenes, por ser inocentes, por ir a la universidad, se merecen la ciudadanía. Pero, como mencioné, pues el problema viene que ha sido, que si fuera esto en un caso solo, quizás sí pase rápidamente por el Congreso, pero no pasa aislado, pasa con otras provisiones, como mencioné, que los dos partidos quieren meter, que quieren quizás no sé, ayuda a otros países o como mencionamos más, fondos militares para la frontera. Entonces ahí cuando viene el problema y hemos visto también a personas que tienen DACA en New York Times o en otros periódicos muy leídos aquí que han tomado una opinión quizás más conservadora y han dicho, sí, estoy de acuerdo, yo me merezco esto por estas razones y tenemos que fortalecer o dar más dinero, más cosas militares a la frontera. Entonces es algo, no sé, yo diría extraño, y pone mucha culpabilidad especialmente a nuestros padres, que ellos vinieron a este país para darnos una mejor oportunidad y los crim- criminaliza a ellos, para ayudarnos a nosotros. Entonces es uno de los grandes dilemas con esta narrativa Dreamer. No sé si José tiene alguna pregunta, pero hasta el momento quería recordar que en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, recientemente hubo el caso del recién electo presidente de Perú, Pedro Castillo, que una de las promesas de campaña fue expulsar a los venezolanos que han venido debido a la crisis humanitaria que vive actualmente el país venezolano. Pero también Ecuador, yo creo que más bien desde que tiene memoria ha sido uno de los países que más acoge refugiados o que acoge o tiene una migración bastante fuerte, especialmente porque durante el gobierno de Rafael Correa se decretó la ley llamada para la movilidad humana, que no estoy seguro si es del todo así como se llama, pero era una ley para que en Ecuador no está tan restrictivo en lo que significa la migración. Entonces por eso hubo muchos profesionales cubanos que vinieron a ejercer acá, han venido muchos venezolanos y también hay el caso reciente que en 2016 se expulsaron a 121 cubanos, fueron deportados casi sin debido proceso porque estaban durmiendo en un campamento y
hubo una denuncia judicial por el gobierno que se decidió deportar a un poco más de 100 cubanos, o un poco menos, pero la cifra era entre los 75 y los 100 cubanos. Y la justificación que muchos dieron era que fue una violación de derechos humanos, incluso fue una llamada de atención por parte de la Human Rights Watch, que es la organización que se encarga de vigilar que estos procesos. Pero muchas de estas personas que fueron deportadas, eh, por ejemplo, tenían estatus de refugiado o estaban en mitad del proceso. Entonces fue un procedimiento bastante ilegal por parte de, recordemos, no fue el gobierno de Lenín Moreno, que no me hubiera extrañado, pero fue el gobierno de Rafael Correa el que tomó este tipo de acciones. Y, y aquí es muy interesante como yo creo que el gobierno de Ecuador dijo, le voy a dar a Julian Assange, quien era uno de los rivales más fuertes de Estados Unidos en la época, le voy a dar asilo, incluso se proponía a Snowden, pero cuando hubo este problema con cubanos que tenían un estatus de refugiados, se decidió deportar arbitrariamente y devolverlos a su país, ¿no? Es algo que, como Alan ha explicado, que es mucho de los miedos, porque muchos de los miedos de personas que tienen este estatus migratorio, de que en cualquier momento ellos te arranquen de tu vida, ¿no? Y yo no puedo imaginar cómo puede ser para alguien como tú, Alan, que en la época de Trump, que en qué momento decide eliminar todo el programa de DACA y tengo que volver a un país en el que no he vivido casi más de 20 años. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es ese sentimiento, ¿no? De que en algún momento tú tengas que volver a un país que no conoces, con el que no tienes tal vez relaciones familiares ni amistades, porque prácticamente nunca has vivido ahí o la mayoría de tus familias están ahí. Y pues a mí me gustaría preguntarte, que es una curiosidad más bien, los que están bajo el programa de DACA no tienen derecho a votar en las elecciones. No, claro que no. No, no tienen derecho a votar, no tenemos derecho. Sí, pero una canción que creo que captura este sentimiento de esta nostalgia de extrañar quizás su tierra y no poder viajar a, a México, otras partes de Latinoamérica o del mundo. Se llama Jaula de Oro de los Tigres del Norte. Se las recomiendo a ustedes y a su audiencia. Pero sí captura este sentimiento de que vives quizás en más, teniendo quizás más dinero o para proveer más para tu familia, pero vives en eh, constantemente con el temor de que te puedan separar de tu familia, puedas perder todo lo que has trabajado. Y sí, a mí todavía me da mucho miedo por familiares que no tienen DACA o estatus legal, que no tienen licencia para conducir, que fácilmente pueden hacer una infracción, no, ustedes saben, frenar o no poner su direccional o algo y que los paren y que les pidan su licencia y que no la tengan y que tengan que ir a corte y que eso escale más. Lo que dicen muchos de los presidentes es que las deportaciones son nada más para personas que son un problema o que es un riesgo para la seguridad pública y nacional, pero como hemos visto, eso no es cierto muchas de las veces. Y específicamente bajo Barack Obama, él fue el presidente que deportó a más individuales en la historia de Estados Unidos. Pero igual es el presidente que pasó DACA. Entonces es un también dilema aquí apoyar a presidentes demócratas a veces más liberales o centristas que hacen esas cosas que para alguien quizás más en izquierda no doesn't make sense o no tiene sentido. Um, pero sí, todavía es muy difícil planear para el futuro, saber en dónde voy a estar en el futuro, saber qué va a pasar si
si DACA se va a seguir o va a transformarse en quizás un paso para la ciudadanía. Lo que a mí me gustaría más es ir a México y visitar a mi familia. Tengo mucha familia extendida en Guadalajara todavía. Desafortunadamente, en mi vida adulta solo he ido una vez y fue por una semana. Por restricciones de DACA, pude aplicar por un permiso para viajar, pero fue nada más por una semana, fue muy corto, entonces ah, sí tengo muchas ganas y muchos deseos de regresar a México y visitar ah, a familiares, pero igual no sé qué haría si tengo que ir y no es solo para visitar, porque mi español no es el mejor. No tengo estudios en México. No tengo relaciones profesionales. ah, yo soy afortunado que sí tengo mucha familia, que sé que me pueden apoyar, pero muchos no tienen el mismo beneficio, y viven con ese temor también. Ah, y sí, yo pienso muchas veces qué pasaría si me llegan a deportar. Es desafortunadamente una conversación que tenemos desde muy chiquitos, con mis padres y con familiares. ¿Qué pasaría si deportan a mi papá o a mi mamá? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería el plan? Ah, y sí, es muy pesado, especialmente cuando eres niño y vas a la escuela con colegas estadounidenses y ellos no tienen que pensar en esas cosas y pueden sacar licencia y pueden trabajar y pueden ir a la universidad. Y estas personas que crecieron en ese sistema con esas ideas, ideales estadounidenses que tienen que pensar en eso. Yo creo que ahorita tú mencionaste, o sea, unos factores muy importantes y entre esos es la identidad y la cultura que uno puede tener y cómo uno se autoidentifica muchas veces. Y esta es una pregunta para ti más que nada y no sé si has observado cómo, este- cómo el grupo de DACA se autoidentifica y cómo pueden mantener todavía contacto con, por así decirlo, con la cultura de su país de origen. O si no se da tanto esos casos, o si existen muchas limitaciones. ¿Cómo has sentido el tema cultural, especialmente en Estados Unidos, que es uno de los países que acumula, por así decirlo, muchas culturas? Sí, pues hay un dicho aquí para la comunidad, especialmente para los jóvenes indocumentados, que es ni de aquí ni de allá. Entonces que tienen que trabajar duro para decir sí, soy de aquí, soy de Estados Unidos, crecí aquí y merezco estar aquí, pero al igual con su familia, o si tienen que regresar a su país de origen, también decir sí, soy de aquí, nací aquí, ah, pero no crecí acá. Entonces, pues puedo hablar de mi experiencia porque el grupo, los Dreamers, no todos piensan iguales, pero de mi experiencia sí fue algo muy duro, en términos de identidad. A veces me quiero sentir como si soy estadounidense, pero pues es muy difícil sentirte estadounidense en un país que no quiere que estés aquí, que no tienes los mismos derechos para votar o acceso a seguro médico público, o cosas así. Entonces, sí es algo con lo que yo trabajo de pensar si soy estadounidense, soy mexicano, pero también no me siento mexicano aquí en Estados Unidos, pero cuando fui a México me sentía como extranjero. Am, Aquí sí me siento muy, muy mexicano porque estoy con otras, quizás especialmente en Chicago, Indianapolis o hasta en Milwaukee, hay muchas personas en mi situación o quizás que son segunda generación o algo así, pero igual que nos identificamos con esto de no ser ni de aquí ni de allá, hablar en Spanglish, y hacer todas esas cosas, pero sí es algo triste cuando pienso de mi nacionalidad,
que no sé la historia de México, no estoy enterado de la política de México y claro, ustedes pueden decir, pues Alan, abre un libro, ve las noticias, pero pues es diferente si no has crecido allá y no tienes algo que te ate a esas cosas, pero igual sí estoy muy enterado de la historia estadounidense, de la política estadounidense, pero no soy alguien que tiene acceso a esas cosas todavía, ojalá en el futuro. Algo muy importante que dijo Alan aquí es que es difícil es vivir en un país que no quiere estar, que no quiere que estés ahí. Y yo creo que he oído muchas veces de eso de personas que están viviendo, tienen un estatus migratorio, son refugiados, y es algo muy importante que todos los países deberían cambiar muchísimo, especialmente Estados Unidos, que tiene una de las sistemas migratorios más fuertes, y especialmente en el que nos estamos acercando a una época en la que todas estas crisis de refugiados van a seguir aumentando. O sea, no se acaba con que si se acaba la guerra de Siria van a dejar de ir personas de Siria allá, o si es que la crisis humanitaria en Venezuela termina, van a terminar volviendo a Venezuela. Y no es tan fácil porque Venezuela probablemente después de que acabe Maduro, si es que alguna vez acaba, le va a tomar años volver a ser lo que era. Igualmente a Siria, que tiene prácticamente un país prácticamente destrozado por la guerra, y más aún cuando empiece todo a haber mucho más los problemas del cambio climático, ¿no? Eh, de que personas que estén viviendo con algún problema de, de cambio climático tengan que huir de sus países porque habrá un aumento en las aguas, por ejemplo, y va a ser un problema que va a futuro a ver que darle una solución, ¿no? Y así para finalizar, Alan, me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de DACA. Porque prácticamente ya vimos que la semana pasada, si no estoy mal, la vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris, había dicho a los guatemaltecos que están tratando de salir de su país para, porque hay una crisis de muchísimos años en Guatemala, en El Salvador, en bastantes problemas de Centroamérica, que no crucen la frontera, que no vayan a Estados Unidos. Y me resulta muy chistoso ahora que Estados Unidos vivió muchísimo tiempo con un presidente que era muy anti-inmigración, que era racista, que no quería que crear un muro, pero me parece que con Kamala Harris, aunque lo dice muy sutilmente, tampoco es un cambio en el discurso migratorio de Estados Unidos. Así que, ¿qué opinas tú, Ale? Mm, pues este país y este gobierno históricamente ha sido uno de contradicciones, entonces no creo que mejore la situación o que haya política para aceptar a más refugiados huyen de una crisis que creó Estados Unidos. Am, no creo que pase que tengan los números o el apoyo am, para hacer algo para ayudar a esta situación, pero am, quizás hay más esperanzas para la gente que ya está aquí, quizás para gente indocumentada y con DACA, am, pero igual no sabemos. El senador ahorita está 50-50 con la vicepresidenta que puede romper el tie. am, El empate. el empate, gracias. Entonces no sé si tenemos los números y muy pronto va a haber elecciones otra vez para la Cámara de Representantes y el Senado y no sabemos si vamos a tener los números y desafortunadamente he sido decepcionado en el pasado y no, no sé, no me gusta emocionarme como ahorita que está pasando otra vez el DREAM Act que está en el Congreso. Ah, no lo sigo, no sigo las noticias, no me mantengo al tanto así de cosas específicas, porque pues causa mucho trauma, porque pues casi mi vida está en manos de políticos. Ojalá, espero que sí pase antes de las elecciones am, que vienen, que tengan los números, pero
No sé, no sé, creo que DACA sí va a mantenerse como está, aunque sea la presidencia de Biden, pero de un Dream Act o de un camino para la ciudadanía, para am, jóvenes indocumentados y la población indocumentada, no estoy seguro. Nosotros esperamos, obviamente, que la situación mejore porque estar en tu situación y la situación de personas que tal vez no califiquen para DACA siquiera, pero igual es realmente negarles el derecho a tantas cosas que cualquier persona debería poder tener acceso, desde las cosas más simples como ver a tu familia que tal vez viven lejos, poder viajar, poder moverte, hasta el derecho a trabajar, estudiar. Entonces, obviamente deseamos que esto pueda cambiar y tal vez lo mejor que podemos decir es que cuando las personas escuchen este tipo de cosas, tal vez eh, les llegue a hacer pensar dos veces, ¿no? Porque es tan fácil, en especial como decíamos en el Ecuador, tal vez ahorita con la situación de la migración venezolana, es tan fácil simplemente alejarte de las personas que están en una posición de migración y decir, bueno, eh, lo único que son personas que están entrando y invadiendo, por así decir, tu país, tu ciudad, lo que sea, pero las historias son mucho más complejas, obviamente. Pero también voy a decir que como tú no le tengo fe a la administración de Biden primero, pero también al gobierno de Estados Unidos en general. Eh, no sé, esperemos que tal vez eso cambie en un futuro no tan distante, pero dado lo que hemos visto en el Senado, o sea, ahorita realmente en Estados Unidos no existe una organización demasiado progresiva en la rama legislativa y obviamente Biden tampoco es que sea realmente progresivo, así que sí, no, yo lo veo difícil por acá que eso cambie pronto, pero sí diría que como tú mencionas, la mayoría de las personas creo que se dan cuenta que esto es algo que tiene mucho sentido, poder darle un camino a la ciudadanía y acceso a los derechos a personas que se encuentran en esta situación. Así que al menos eso me da un poco, no mucho, pero un poco de confianza, de que tal vez eh, podemos seguir moviéndonos hacia ese tipo de cambio. Gracias. Bueno, creo que este José se perdió, pero ya estamos llegando al final de este capítulo. Básicamente quiero recordarles, así como último mensaje, que tenemos que también recordar, como dijo Richie un poco, ¿no? Que quienes vienen refugiados no es que vienen a quitar el trabajo, no es que vienen a ser criminales, sino que vienen a buscar eh, una vida mejor, a un futuro que desgraciadamente en sus países no han podido encontrar y tenemos que darles esas oportunidades, ¿no? Porque creo que es muy importante que les demos esas oportunidades y que tengan una vida digna, sobre todo. Eh, Afortunadamente, Alan ha sido alguno de los afortunados de poder tener una política que le permita acceder a ciertos beneficios para que pueda vivir, pero eso es un caso de los uno de 100 en los países y ni siquiera está distribuido para todos los que tengan que sean indocumentados en los Estados Unidos. Entonces así es de difícil, ¿eh? Y nada, entonces que eso se les quede por mensaje. Como dijo Richie, también es importante mencionar este tipo de casos que por lo general la audiencia no se sabe como acá y para que también tomar conciencia en los casos que pasan como en nuestros países o en los países que nos escuchen. Y así que yo por mí me va a despedir. Quiero agradecer a Alan nuevamente por haber venido. Ha sido súper, súper interesante oír tu experiencia, oír también cómo hay ciertos paralelismos, ¿no? Porque eres una persona que tiene un estatus migratorio en Estados Unidos, pero que podrías básicamente ser alguien que no tiene un estatus de aquí o en cualquier otra parte del mundo. O sea, tienen los mismos problemas, los mismos preocupaciones, los mismos desafíos. Así que ha sido muy interesante y quiero agradecerte nuevamente. Y yo por aquí me despido y les dejo, no sé si tengan algún mensaje Alan o si Rich y José tengan algún mensaje para cerrar. Gracias, Alan. Y tu español está muy bien, por si acaso. No tienes de qué preocuparte. Mejor que el de muchos, diría yo.
Ustedes saben Yo creo quiénes que está son. mejor que el de los ecuatorianos. No, mentira. Solo para que sepas, No, solo para que sepas, en Ecuador solemos decir ¿en qué bus va tu ve? O sea, usamos tantos verbos en una sola palabra y tranquilo, solo para que también Gracias. decimos también decimos cosas como full poquito, que significa mucho, muy poquito, básicamente, o algo así, pero son de esas, digamos así, como jergas que ya se quedan pegadas. Sí. Y no sé, antes yo también sí quiero dar un mensaje y básicamente es que eh, hay que entender que frente a un mundo globalizado, frente a muchos procesos que están en constante cambio, Emilio mencionó el tema, el Pinzón mencionó el tema del cambio climático, por ejemplo, que se va a volver mucho más intenso con el paso de los años. Eh, Creo que hay que, como, o sea, ya seamos nosotros las personas que estemos migrando o a nuestra sociedad está llegando personas, como es el caso de Ecuador, que históricamente han llegado mucha migración. Hay que entender que como sociedad no podemos caer en miedos irracionales, primero. No se puede caer en creencias y más que nada, eh, no sé, debemos ser muy empáticos con la situación. Como mencionó Emilio, es un tema que se va a ir en, por muchos en tema político, tema ambiental. Las cosas cambian constantemente y no sé, creo que la empatía es algo importante. No es solo un tema de política, sino también un tema como sociedad que hay que ir mejorando en esos sentidos. Y bueno, ese es el mensaje final. Y muchas gracias realmente por acompañarnos del día de hoy. Estuvo muy interesante. No, gracias a ustedes. Y aquí tienen su casa en Hawái cuando gusten, ¿eh? Buenas, Muchas te gracias, tomo la Buenas. palabra, la verdad. Sí, vamos a organizar este viaje, pero ya. Sí, perfecto, Ricky, no va a decir nada, creo que ya también está ahí. Entonces sí, muchas gracias, Alan, de nuevo. Nosotros nos vemos la próxima semana con un tema que ni idea, no tenemos nada planificado, así que deseenos suerte. Pero bueno, muchas gracias, Alan, de nuevo y nos vemos la próxima semana.